Si trajeron Biblia, si la tienen a mano, acompáñenme a Filipenses capítulo 2, versículo 5. Y lo voy a ir haciendo pausado para que podamos buscar en la Biblia. La idea es que podamos ser un taller, no una prédica, no un loro, sino un taller. Dice Filipenses 2:5 hasta la mitad del versículo 7, dice esto: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. La palabra siervo en el idioma griego, donde se escribió el Nuevo Testamento, significa doulos, y esa palabra doulos significa esclavo. Entonces, una de las grandes aplicaciones que siempre utilizamos para hablar de un siervo es una persona que es esclava de algo, que tiene que ejercer una cierta tarea, un cierto rol en un lugar porque entendió que fue comprado para hacer eso. Esos eran los esclavos de la época. Ahora, nuestro mayor ejemplo de servicio es Jesús. Y quiero comenzar diciéndotelo porque a veces me encuentro con jóvenes que dicen, no quiero servir a Dios, no es mi tiempo. A veces escucho jóvenes que dicen, me voy a tomar un año sabático, ¿no? Y creen que pueden tomarse el tiempo que sea para servir a Dios. A veces entendemos el servicio como una opción. No sé si te pasó alguna vez, pero hay jóvenes que lo ven de esa manera. El servicio a Dios como una opción. Sin embargo, nuestro mayor ejemplo de servicio es Jesús. Él vino a la tierra a servir. Y no solamente vino a servir, sino, miren, para hacer una comparación. Hoy es Viernes Santo, ¿cierto? Hoy es el viernes de crucifixión. A las 3 de la tarde aproximadamente, según los cálculos, Jesús falleció en la cruz. Y cuando Jesús estaba colgando en la cruz, Él te estaba sirviendo, porque estaba sirviéndole la salvación al mundo entero. Así que Jesús, hasta su último suspiro en la tierra, te sirvió. Y nosotros estamos desde este lado de la historia, a veces tenemos excusas, tenemos argumentos, no queremos servir a Dios, decimos que no hay tiempo, que no tengo ganas, que prefiero quedarme durmiendo, que justo tenía otro compromiso, ¿sí? Y quisiera meditar en esto. La gran pregunta es, ¿cuál fue el sentir de Jesús? Y el sentir de Jesús fue darlo todo para cumplir el llamado de Dios. Ahora la segunda pregunta es, ¿y tu sentir cuál es? ¿Cuál es tu disponibilidad? Si hoy Jesús se sentara en una silla, en una mesa con vos, y te diría, ¿querés servirme? ¿Qué le contestarías? Los que ya le sirven me dirían, yo le estoy sirviendo hace un montón. Y otros me dirían, y no sé, no encuentro mi lugar, estoy orando. Vieron que siempre oramos por todo, pero después no decidimos nada. Entonces, creo que lo más importante, es una introducción que quiero darte sobre el servicio, es que puedas meditar en esto. Si Jesús lo dio todo por servirte, ¿vos estás dando todo por servir a Jesús? Esa es la pregunta que quiero hacerte. ¿Se escucha bien, Gerard? ¿Sí? ¿Me ayudas un segundo ahí? Ahí está, gracias. Ahí me hicieron... Se escucha muy bien, Maxi. Escucha muy bien. Gracias. Era para saber eso. Por eso, repito la pregunta. Si Jesús lo dio todo por servirte, ¿vos estás dando todo por servir a Jesús? Qué pregunta, ¿no? Ahí ya me metí en un lío. Me parece que quizás empezar a desconectar a algunos. Miren lo que dice Efesios capítulo 5, versículo 1. Efesios 5:1. Para los que anotan, para los que están buscando en la Biblia, en el celu. Efesios 5:1. Dice, sed pues imitadores de Dios como hijos
amados. Ahora, el consejo del apóstol Pablo es muy práctico, dice, sed imitadores de Dios. El problema es que a Dios, el Padre, nunca lo vimos. Nosotros a Dios, el Padre, jamás nadie lo ha visto, ni nadie puede decir que lo ha visto. Entonces, podríamos decir que no puedo ser imitador de alguien a quien nunca vi. Por contrario, a Jesús sí hemos visto. Y sí podemos ser imitadores de Jesús como hijos amados. Por eso es que cuando yo decido servir a Dios, estoy expresando como hijo amado el servicio como Jesús lo hizo. Sed imitadores de Jesús. ¿Y qué hizo Jesús? Servir. Por eso es que Jesús se acercaba a un enfermo y lo sanaba. Lo estaba sirviendo. Por eso Jesús se dio vuelta en un momento y dice que tuvo compasión de la gente. En otro momento Jesús está yendo con los discípulos caminando y los seguía tal multitud que Jesús se detuvo y dijo, hay que darle de comer. Porque tienen que comer, porque ya es tarde, porque han estado conmigo todo el día. Y así podríamos buscar un montón de ejemplos donde Jesús sirve a la gente, Jesús sirve frente a la necesidad, Jesús se duele ante la necesidad, Jesús se duele ante la injusticia, y en ese dolor que él tenía es que él decidía servir. Pregunto, ¿por qué no servimos a Dios? ¿Por qué a veces no servimos a Dios? A veces la respuesta más fácil que hacemos y que hoy lo puedo decir como pastor y lo he vivido mucho tiempo como líder de jóvenes es, no, es que lo que pasa es que no me tienen en cuenta. Lo que pasa es que no me ponen. Lo que pasa es que yo quiero estar, pero todavía será que no, Dios no se lo mostró para que me llamen. Pero ¿sabes qué? El servicio es un lugar de privilegio a donde yo decido estar. Y para estar en ese lugar, tengo que hacer diferentes cosas o diferentes hábitos, diferentes tiempos con Dios para poder estar en ese lugar de servicio. Todos queremos llegar a servirle a Dios y eso es lo más importante, llegar a estar a donde Dios quiera que yo esté. Y hay un texto en el cual me voy a detener por los próximos minutos largos de esta charla, que está en Mateo capítulo 20, y que quisiera que ustedes me acompañen ahí. Mateo 20, 25. Porque ahora sí me voy a detener un rato largo acá, en el centro de mi enseñanza sobre el servicio al Señor. ¿Lo tienen ahí? Sí. Bueno, alguien me contestó, gracias. Sí. Dice Mateo 20, 25. Entonces Jesús llamándolos dijo, ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad? Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Jesús está hablando con sus discípulos. Y este consejo o esta enseñanza de Jesús nace porque aparece la madre de dos de los discípulos pidiéndole ciertas prioridades en el reino de los cielos. Y esta madre quiso acomodar a los hijos primero, como quien dice, ¿no? Y ahí es donde empiezan a pelearse porque a los otros discípulos no les gusta la actitud de esta madre intentando acomodar a sus hijos allí en el trono. Le dice, cuando Jesús vos estés en tu trono, que uno de mis hijos está a la derecha y el otro esté a la izquierda, ¿no? Y a partir de ahí es que nace esta enseñanza de Jesús. Porque el servicio, jovencito que está del otro lado, el servicio es una actitud de humildad. Y quiero
comenzar de esta manera. El servicio es humildad. El servicio está lejos de ser una posición. El servicio está lejos de ser un lugar de competencia. El servicio está lejos de ser un lugar donde yo tengo una chapita, ¿vieron? Un título y me escondo atrás de eso y te digo, respétame porque yo soy líder. Respétame porque yo soy el pastor. Respétame porque... No. Sino que hay una frase que me gusta mucho y es entre ustedes como el que sirve. En otras palabras, entre ustedes como el más humilde. Entre ustedes como aquel que está dando continuamente un ejemplo. Entre ustedes como aquel que no está buscando el aplauso, no está buscando la aprobación humana, no está buscando que la gente le toque la espalda y le diga, bien, qué bien lo estás haciendo, sino que entre ustedes como el más humilde. En otras palabras, el que sirve tiene que ser humilde. Y a veces en las iglesias luchamos con esto porque entendemos que la iglesia debería funcionar de esa manera. La gente sirviendo con humildad y a veces no pasa. Y eso a los que no lo entienden los frustra. Pero los que lo entendemos podemos comprender que la humildad es clave en el servicio a Dios. Porque luego la humildad te promueve a un tiempo diferente. Por eso es que hay gente que llega y en menos tiempo que está en la iglesia ya logra un servicio. Y hay gente que está durante años en una iglesia y no llega al lugar de servicio. Y a veces la diferencia está simplemente en que uno tuvo humildad y el otro no tuvo humildad. Pero algunas apreciaciones del texto que acabo de leerte de Mateo 20 rápidamente. Lo primero es que los gobernantes se creen dueños de las naciones donde sirven. Ahora, el servicio de los gobernantes tiene diferentes intereses, intereses económicos, roban, se llenan de plata. Dice, los gobernantes de las naciones se enseñorean, se creen los dueños de las naciones. Lo segundo que podemos aprender de la enseñanza de Jesús sobre este texto es que los que son grandes, entre comillas, los que tienen autoridad, ejercen un poder sobre las naciones. Así que nosotros, los que llegamos al servicio a la iglesia, tenemos un concepto de que en el servicio a Dios hablando, es un concepto que traemos de afuera y es, si yo voy a servir a Dios, yo tengo que tener poder y tengo que tener autoridad. Porque en el mundo funciona así. Así que Jesús, que siempre sus ideales y sus principios y los valores del reino de los cielos van en contra de los principios de este mundo, él dice, entre ustedes no puede ser así. Un servicio no puede ser utilizado para tu conveniencia. Un servicio no puede ser utilizado para simplemente una imagen o una apariencia. El servicio tiene que ser totalmente diferente. Y ahí es donde él va a desarrollar una idea que tiene que ver con el servicio de cómo tiene o cómo tiene que ser nuestro servicio. Y dado dos enseñanzas simples. La primera es, el que quiera ser grande se debe transformar en un servidor. Ahora, cuando uno piensa grande, ¿es grande ante quién? Grande frente a los ojos de quién. Porque ser grande en el mundo, en el sistema del mundo, es poder y autoridad. Gente que se enseñorea. Gente que ejerce potestad. Pero en el reino de los cielos, el que quiera ser grande se debe transformar en un servidor. Y acá está la clave. En la primera enseñanza que quiero darte de cómo tiene que ser mi servicio. El que quiera ser grande quiere decir el que quiera ser reconocido. Ahora, ¿ser reconocido por quién? Por Dios. El que quiera ser reconocido por Dios se debe transformar en un servidor. Y acá hago una pausa, ¿no? ¿Por qué te enojas cuando alguien sirve mal al Señor? Cuando alguien no lo hace con excelencia.
¿Por qué te enojas cuando alguien no desarrolla un servicio excelente al Señor? ¿No será mejor que le enseñemos a nuestros jóvenes a hacerse grande, a ser reconocido delante de Dios por nuestro servicio, y que ese servicio necesita ser excelente porque se lo estamos dando solamente a Dios? La mayoría de las veces nos enojamos porque entendemos de que ellos lo están haciendo para los hombres, que están haciéndolo para el aplauso humano. Pero yo no sé ustedes, pero yo quiero ser grande, yo quiero ser reconocido. Pero cuando hablo de esto, estoy diciéndolo delante de Dios. Yo quiero que el Señor se agrade de mi servicio. Quiero que el Señor se ponga contento con mi servicio. Que Dios pueda sentir que lo que Él me confió a mí, uno lo esté intentando multiplicar. Así que el que quiera ser grande, se debe transformar en un servidor. Y lo segundo es que el que quiera ser primero, debe ser un siervo. Y acá también nos encontramos en un concepto confuso, ¿no? Porque uno dice, pero los que son primeros en las autoridades, el presidente, el gobernante, ellos no sirven a nadie. Casi siempre el trabajo lo hacen los demás. Ellos están ahí a la vista, son primeros y nosotros estamos acá al último. Sí, en el reino de los cielos siempre todo funciona de manera contraria. Si nosotros queremos ser primeros, si nosotros queremos crecer, avanzar, ser mejores cada día, tenemos que servir a los demás. Y quiero hacer una pregunta antes de continuar con los 4 puntos de este mensaje, de esta enseñanza, que siempre sé que, bueno, en los que me conocen saben que doy puntos y esas cosas. ¿Cuál fue el último servicio que hiciste para Dios? No me hables de la cuarentena porque estamos todos encerrados en la casa, ¿no? Pero, ¿cuál fue el último? Ponete a pensarlo ahí. ¿Cuál fue el último servicio que hiciste para Dios? Porque si tu servicio está limitado, por ejemplo, el que es músico, si tu servicio está limitado al último domingo que cantaste en el culto, estamos mal. Si alguien me dice, uy, mi último servicio fue la última prédica que hice en los jóvenes hace 3 meses, estamos complicados. Y algunos me dirán, no, yo limpié el baño de la iglesia y justo arrancó la cuarentena, ese fue mi último servicio. Y ahí está el error. Nuestro servicio a Dios es todos los días. Nuestro servicio a Dios es continuo. Mi corazón en agradecimiento como hijo amado que decía Efesios se manifiesta sirviéndole a Dios todos los días. Y de esto lo puedo hacer de diferentes maneras. Un mensaje de WhatsApp, una llamada, acercarme al anciano que no puede hacer las compras, identificar quién está pasando necesidad y mandarle ayuda. Servir a Dios es nuestro estilo de vida. Por eso es que quiero darte 4 enseñanzas sobre el servicio como aplicación de esto que te vengo enseñando hasta acá. La primera es: servir a Dios es lo mejor que te puede pasar en la vida. Así que si estás en este grupo, que no sé cuántos están escuchándome, si vos estás en este grupo y no estás sirviendo a Dios, habla con tu líder y ponete a servir a Dios urgente. Porque servir a Dios, escúchame bien, es la mejor decisión que podés tomar en la vida luego de haber aceptado a Jesús en tu corazón. Porque un corazón agradecido por la salvación lo manifiesta por el servicio. Sí, te lo repito por si no lo escuchaste. Un corazón agradecido por tu salvación se manifiesta en medio del servicio. Por eso es que estamos destinados a servirle. Porque el Señor me salvó, Él dio su vida por mí. Un día como hoy, hace más de 2000 años, Él entregó su vida entera por mí. Y como consecuencia de eso, yo no tengo otra que servirle. Estoy destinado, o sea, mi propósito en la tierra es servir a Dios. Así que si has estado con excusas, si has estado sin ganas, si has estado con algún argumento, si te agarra la pachorra, lo que sea que te suceda a veces, yo te aconsejo a los jóvenes del CC, a los jóvenes de misión que están acá escuchando a mí, no sé si habrá alguno más de otro lado, yo te animo, ponete a servir a Dios porque es lo mejor que te puede pasar en la vida.
Yo siempre digo, el servir no es negociable. Todos podemos hacer algo para Dios. Ya sea que te pongas miren, algunos comenzamos como me tocó a mí, lo cuento rápidamente. Mi líder de jóvenes hace más de 10 años, yo era un jovencito, bueno, sigo siendo joven, pero era más joven. Y él me dijo literalmente en ese momento, vos tenés pasta para ser líder de jóvenes. Y yo me alegré, ¿no? Y le dije, bueno, gracias. Pero acto seguido me dijo, así que vos vas a comenzar a pagar el precio. Y me mandó a limpiar los baños. Y yo comencé mi servicio al Señor, año 2008 más o menos, allí en Merlo, San Luis, limpiando baños. Entonces, algunos comenzamos por un baño, otros comenzaron por, seguramente, por la bienvenida, otros comienzan por los niños, otros comienzan en un equipo, en una comisión con jóvenes, con adolescentes. Bueno, no importa, ¿no? Cómo comienza, el tema que comiences a servir a Dios, enfocados a la acción. Y en este taller, la acción de servir al Señor. Lo segundo que te quiero enseñar es que servir a Dios te hace grande en el reino de los cielos. Servir a Dios te hace grande. Por eso es que Jesús, para coronar esta enseñanza tan hermosa del servicio a los discípulos, les lavó los pies uno a uno a cada uno de ellos, incluso al que lo iba a negar, al que lo iba a traicionar. Porque servir a Dios te hace grande, no ante los ojos humanos, sino en el reino de los cielos. Por eso no servimos por el aplauso, no servimos porque la gente se ponga feliz, servimos por gratitud al Señor. Y mi gratitud al Señor me lleva a dar siempre lo mejor. Así que servir a Dios es lo mejor que te puede pasar en la vida, la mejor decisión. Servir a Dios te hace grande en el reino de Dios. Y lo tercero, y esto es clave para mí, servir a Dios muchas veces, muchísimas veces, te mantiene en el camino correcto. Esto lo hablo con jóvenes, me ha pasado a mí en mi vida. Gracias a Dios tengo una iglesia en su mayoría joven, que muchas veces uno no mete la pata, muchas veces uno no peca, no toma una decisión equivocada, porque hay que ser sincero con esto. Muchas veces no lo hacemos no porque no queremos, sino que no lo hacemos porque estamos en un lugar de servicio. Y ese lugar de servicio te hace sentir que hay gente que te está mirando, hay gente que tiene esperanza en vos, hay gente que tiene un cierto aprecio porque te ve como un ejemplo y que si vos cometieras ese pecado o ese error, los lastimarías a ellos. Entonces, servir a Dios muchas veces te mantiene en el camino correcto. Claro, la motivación siempre es un corazón agradecido. La motivación siempre es el amor al Señor, pero también muchas veces la motivación es simplemente no equivocar el camino. Así que es importante servir a Dios. Es hermoso servir a Dios. Yo lo hago hace más de 10 años sin parar. No recuerdo un domingo donde no esté en una iglesia, ya sea predicando o congregándome de visita. No recuerdo algún año sabático de haberme tomado, nunca. Y es ahí donde me doy cuenta que servir a Dios es lo más lindo que nos puede pasar. Y lo cuarto, antes de cerrar con otro texto, es que servir a Dios, escúchame bien ahí, para los que anotan, servir a Dios te enamora más de Él. Porque cuando vos empezás a servir a Dios, empezás a descubrir cosas de Dios. Empezás a descubrir facetas del Señor. Empezás a ver en la gente cambios, transformaciones. La persona llega por primera vez a la iglesia, el joven llega a la primera reunión de jóvenes mal, triste, angustiado, deprimido, cansado, sin ganas de nada. Y empezás a ver cómo Dios empieza a actuar en esa vida, en ese corazón. Y empezás a enamorarte más de Dios. Y decir, Señor, qué bueno es servirte. Qué bueno es servirte, Señor, porque veo cómo cambia la gente, las circunstancias, los momentos, o los que son en la música y sirven, ven cómo la gente se quebranta en la presencia de Dios. Y ahí se dan cuenta que eso no tiene precio, que eso no tiene valor, que no se puede pagar, que
que cada día que le sirvo al Señor yo me enamoro más de Él. Y es mi deseo, a cada uno lo que esté escuchando, que puedas enamorarte más de Dios. Y que el servicio te lleve a ese conocimiento de Dios, de decir, wow, Dios no deja de sorprenderme. Cuando creo que Dios va a actuar de tal manera, Dios lo hace de otra forma. Cuando yo le estoy sirviendo a Él, Él actúa de una manera tan sorprendente que me enamora más de Él. Dios tiene tantas formas de respondernos que nosotros tenemos que buscar cada día servirle y no perder la expectativa de lo que Él está haciendo. Miren lo que dice Romanos capítulo 12. Ya voy terminando seguramente en los próximos 10, 15 minutos. Dice, así que hermanos, 12:1, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conformáis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. De manera que, y termino con esto, con este texto bíblico, de manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. El apóstol Pablo comienza a desarrollar un capítulo sobre los deberes del creyente. Y no es casualidad que para hablar del cuerpo de Cristo y la función de los miembros, primeramente haga una solicitud. Y este texto es tan conocido, siempre que lo escucho por ahí, preséntense, presenten vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Hay diferentes versiones que lo dicen un poco más literal. Ahora, ¿por qué el apóstol Pablo va a hablar de presentar nuestros cuerpos? ¿Por qué el apóstol Pablo va a hablar de que por la misericordia de Dios presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional, y que no me conforme a este siglo, a esta moda, a esta cultura presente, sino que mi mente sea transformada por la renovación de nuestro entendimiento para que yo pueda comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta? ¿Por qué lo va a hacer? Y porque el apóstol Pablo entiende que el cuerpo de Cristo tiene muchos miembros. Y que esos miembros tienen cada uno una función. Así que yo no sé qué están ahora, pero el cuadradito que, no sé, de Dana, el cuadradito que tiene al lado, o el de Jera con la cámara que tiene al lado, ninguno tiene la misma función dentro del cuerpo de Cristo. Y como no tienen la misma función, es que todos somos importantes, pero no todos somos imprescindibles. Te lo repito, en el servicio todos somos importantes, pero no todos somos imprescindibles. Hay gente que dice, esta función solamente la puedo hacer yo. Es verdad. Pero quizás si un día perdés ese lugar, venga alguien y lo haga mejor. O lo haga de otra manera y dé el mismo resultado. Por eso es que para servir a Dios debes presentarte como un sacrificio vivo, santo y agradable. A todos los que dicen, yo quiero servir a Dios. Ok, presentate a Dios como un sacrificio vivo. En otras palabras, presentate muerto. Deja de lado lo que vos harías y empezá a pensar cómo Dios lo haría. El sacrificio era eso. Si vos querés servir a Dios, si vos querés vivir para Dios,
Deja de pensar en tus maneras, en tus formas, en cómo vos lo harías y empezá a pensar cómo Dios haría lo que tiene que hacer a través de tu vida y a través de tu servicio. Para servir a Dios, debo presentarme como un sacrificio vivo, santo y agradable. También, para servir a Dios, debo no conformarme a la moda de este mundo, sino transformar mi mente y mi forma de vida. Hay gente que quiere servir a Dios, pero que quiere seguir viviendo en pecado. Hay gente que quiere servir a Dios el domingo y el sábado todavía quiere ir al baile. Hay gente que quiere servir a Dios, pero que todavía no cambió su forma de pensar, entonces se enoja, critica, chismea, tiene prejuicio. Y uno dice, no, si vos querés servir a Dios, vos tenés que, luego de haberte presentado muerto, como un sacrificio vivo, santo y agradable, ahora lo que tenés que hacer es servir a Dios cambiando tu manera de pensar. Olvídate de lo que te hicieron, olvídate de si lo conoces de otra vida, olvídate si lo conoces de otro momento de tu vida, justamente. Olvídate de ver los errores ajenos, si vos lo harías de otra manera. Olvídate de eso, renová tu forma de pensar. Es clave que para servir a Dios necesito tener una mente transformada. Claro, la gran pregunta es, ¿será que Dios quiere que yo le sirva? Porque se puso brava la cosa, a ver, con muchos requisitos, ¿no? Sí, Dios quiere que le sirvas. Dios quiere que vos le sirvas. El Señor quiere que uses todos los dones, la habilidad, la capacidad que puso en tu vida para servirle a Él. Ahora, lo siguiente que va a decir el texto es que para servir a Dios debo pensar de mí con cordura. Y acá te voy a decir algo bien a los jóvenes. Si vos querés servir a Dios, no podés creértela. ¿Viste? Porque si vos decís, yo quiero servir al Señor, ok, como te dije al principio de la humildad, no te la podés creer, porque el que te puso ahí fue el Señor. El que tenía ese lugarcito preparado para vos era el Señor. Por eso el apóstol Pablo dice, ninguno tenga más alto concepto de sí mismo del que tiene que tener. No te la podés creer. Tenés que simplemente servir al Señor con cordura, con una forma equilibrada de verte. No sos el mejor, tampoco sos el peor. No es que todo funciona porque vos estás ahí, pero a la vez necesitas estar para que funcione la cosa. Tiene que haber un equilibrio. Lo siguiente es que para servir a Dios tengo que encontrar mi función en el cuerpo. Y mi función en el cuerpo es única y es especial. ¿Sí? Mi función en el cuerpo es única y es especial. Así que orar, pedir al Señor que te guíe y decirle al Señor, ¿a dónde me quieres? Porque por un tiempo podés hacer algún que otro servicio a Dios mientras encontrás tu lugar, pero tu oración es, Señor, ¿cuál es mi propósito? ¿A dónde estoy? ¿A dónde tengo que estar que voy a dar fruto, que va a ser un tiempo impresionante? Tenés que orar. Hay gente que quiere estar en todos lados a la vez y no se puede. Hay un lugar, uno, a lo sumo dos, en el cual Dios te quiere ahí y que vas a fructificar grandemente. Termino con estos dos últimos puntitos cortos. Utilizar para servir a Dios, utilizar los dones espirituales que Él te dio. Para servir a Dios, utilizar los dones espirituales. Pedir a Dios que te muestre cuáles son los dones que puso en tu vida. Y por último, para servir a Dios, no menosprecie todo lo que haces para Él. Porque a veces servimos a Dios y nos comparamos con otros. Y cuando yo sirvo a Dios pero me comparo con otros, yo menosprecio lo que hago para Dios. Así que si sos músico, sé el mejor músico. Si sos maestro de niños, sé el mejor maestro de niños. Si sos líderes jóvenes o si sos parte de un equipo de jóvenes,
ser el mejor equipo de jóvenes. Y cuando hablo de ser el mejor es da al máximo todo lo que vos podés dar. Sacrificate al máximo. Paga el precio de estar ahí. Que nadie nunca te saque de ese lugar. Y yo estoy seguramente convencido de que la gracia y la misericordia de Dios, de que la unción de Dios sobre tu vida, el Espíritu Santo sobre tu vida, te acompañará tanto todos los días que Él te hará entre ustedes el más grande y el primero.